vez has estado en una reunión familiar donde tu tío, ese que siempre tiene opiniones sobre todo, te mira con esa mezcla de decepción y confusión y te dice, no entiendo tu generación? Cuando yo tenía tu edad ya tenía mi casa pagada? Y tú te quedas ahí apretando los dientes, tratando de decidir si vale la pena explicarle por qué esa comparación es como comparar peras con piñas, o simplemente sonreír y asentir mientras internamente haces cálculos mentales de cuántas décadas necesitarías trabajar para juntar un enganche. Porque la verdad es incómoda para ambos lados de esa conversación. Tu tío genuinamente cree que su éxito fue puro mérito, disciplina y trabajo duro. Y una parte de ti empieza a preguntarte si tal vez tienes razón. Tal vez eres tú. Tal vez tu generación realmente es más floja, más indulgente, más obsesionada con el aguacate toast y el café de especialidad como para hacer lo que realmente importa. Pero aquí está lo que nadie en esa mesa quiere admitir, lo que va a incomodar tanto a tu tío como posiblemente a ti. No es que tus padres fueran mejores con el dinero, es que jugaron un juego completamente diferente. Un juego con reglas que ya no existen. Un juego donde el tablero estaba inclinado a su favor de maneras que ni siquiera reconocen. Bienvenido a Finanzas Ninja para Mortales, el canal donde pasamos demasiado tiempo pensando en el dinero y en por qué la gente toma las decisiones financieras que toma. Si alguna vez te has sentido como un fracaso porque no puedes comprar una casa mientras tus padres te recuerdan constantemente que ellos ya tenían 3 propiedades a tu edad, asegúrate de suscribirte y darle like a este video, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una explicación, es una absolución. Ahora, antes de sumergirnos en los números que probablemente van a enfurecer a cualquier boomer que esté viendo esto, déjame pintarte un cuadro muy específico de cómo era realmente comprar una casa en 1980. No la versión nostálgica y sesgada que tus padres recuerdan, la realidad matemática y fría. Tu padre tiene 26 años, trabaja en una fábrica o en una oficina del gobierno, o tal vez tiene un pequeño taller mecánico. No terminó la universidad. De hecho, en su época, no terminar la universidad no era una sentencia de pobreza económica, era perfectamente normal. Las fábricas pagaban salarios decentes, los trabajos gubernamentales tenían estabilidad y beneficios, los oficios eran respetados y bien remunerados. Un día decide que es hora de sentar cabeza, esa frase extraña que usaban para describir el momento en que dejabas de ser joven y empezabas a acumular responsabilidades adultas. Va al banco un martes por la tarde, habla con un señor llamado Don Roberto que lo conoce desde que era niño. Don Roberto revisa su historial laboral, ve que ha estado en el mismo trabajo por 3 años, asiente con aprobación y le aprueba un préstamo hipotecario. 3 semanas después, tu padre tiene las llaves de su primera casa. Una casa completa, con patio, en un barrio decente. El proceso fue tan simple que casi parecía aburrido. No hubo drama, no hubo años de ahorro previo, no hubo sacrificios heroicos ni estrategias financieras sofisticadas, simplemente sucedió. Porque eso es lo que se hacía en esa época. Comprar una casa era un rito de paso tan normal como aprender a manejar. Ahora avancemos rápido a tu realidad. Tienes 29 años. Trabajas en una oficina, o tal vez freelanceas, o tienes 2 trabajos porque uno solo no alcanza. Tienes un título universitario por el que todavía estás pagando y probablemente seguirás pagando hasta los 40. Has estado ahorrando disciplinadamente durante 5 años. Tienes un fondo de emergencia. ¿Sigues todos los consejos de finanzas personales que encuentras en internet? ¿Y la idea de comprar una casa te parece tan lejana como comprarte un yate privado? No es algo que harás pronto. Es algo que tal vez algún día podrías considerar si todo sale perfecto, si no pierdes tu trabajo, si no te enfermas, si la economía no colapsa y si los precios milagrosamente dejan de subir por el tiempo suficiente para que los alcances. ¿Qué cambió? Porque no es una cuestión de opiniones o percepciones. Es matemática pura y dura. Y la matemática cuenta una historia que nadie quiere escuchar porque implica admitir verdades incómodas sobre cómo funciona realmente nuestra economía. Vamos a hablar del ratio de accesibilidad a la vivienda. Es un concepto simple pero devastador. ¿Cuántos años de salario necesitas para comprar una casa promedio? En 1980 ese número era entre 3 y 4. Si ganabas $10,000 al año, una casa costaba entre $30,000 y $40,000. Piensa en eso por un momento. 3 a 4 años de tu salario bruto. No estamos diciendo que ahorrabas todo tu salario, obviamente tenías que comer y pagar renta mientras tanto, pero la proporción era humanamente alcanzable. Podías visualizar el camino, podías hacer un plan que tuviera sentido sin requerir milagros económicos. Hoy, ese ratio está entre 8 y 12 en las ciudades principales. En lugares como Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, estamos hablando de 15, 18, incluso 20 veces tu salario anual.
Si ganas $20,000 al año, que es un salario profesional decente en muchos países latinoamericanos, estás mirando casas de entre $160,000 y $400,000 dependiendo de dónde quieras vivir. Pero dejemos los promedios por un momento porque los promedios ocultan historias individuales. Hablemos de números concretos que puedas sentir. Imagina que ganas $1,500 al mes. Eso es $18,000 al año. Un salario profesional razonable en muchas ciudades latinoamericanas. Para comprar una casa modesta de $150,000, necesitarías trabajar 8 años completos ahorrando cada centavo que ganas. Cero comida, cero renta, cero transporte, cero absolutamente nada. Solo acumular dinero como un dragón sentado sobre su tesoro. Tu padre con un salario equivalente podría haber comprado la misma casa trabajando entre 3 y 4 años en esas condiciones hipotéticas imposibles. Estás literalmente trabajando el doble o triple del tiempo por el mismo resultado. Y cuando alguien te dice que tu generación no trabaja tan duro como la de ellos, puedes mostrarles estos números y preguntarles cómo exactamente explican esta discrepancia. Pero aquí es donde el argumento se pone interesante, porque invariablemente alguien va a decir, sí, pero en mi época los intereses eran altísimos. Tú no sabes lo que era pagar 20% de interés en tu hipoteca. Y tienen razón. Los intereses en los años 80 eran brutales. Estamos hablando de 15, 18, 20% o más dependiendo del país y el momento exacto. Comparado con el 7 u 8% actual, parece una pesadilla. Pero aquí está el detalle que cambia todo. El detalle que explica por qué esos intereses altos en realidad los beneficiaron de maneras que ni siquiera comprenden. Tu padre compra esa casa de $40,000 con un interés del 18% a 15 años. Su pago mensual inicial es de $620. Si su salario es de $900 mensuales, está dedicando aproximadamente el 69% de su ingreso a esa hipoteca. Suena insostenible, ¿verdad? Aquí viene la magia. La inflación en esos años era absolutamente salvaje. En muchos países latinoamericanos estamos hablando de inflación anual del 30, 40, incluso 50% o más. Los precios se duplicaban cada pocos años. Era caótico, era estresante, era difícil planificar. Pero había un efecto secundario que beneficiaba masivamente a cualquiera con deuda a tasa fija. Los salarios subían con la inflación. Tal vez no perfectamente, tal vez no inmediatamente, pero subían. En 3 o 4 años, el salario de tu padre probablemente se había duplicado o triplicado en términos nominales. De repente ganaba $2,000 o $2,500 al mes. ¿Y sabes qué no subía? Su pago de hipoteca. Seguía siendo exactamente $620. Esa hipoteca que consumía el 69% de su ingreso ahora representaba solo el 25 o 30%. En 5 años era prácticamente insignificante. La inflación literalmente le estaba pagando la casa. Es como si hubieras pedido prestado 100 pesos cuando una cerveza costaba 5 pesos. Y tuvieras que devolver esos mismos 100 pesos cuando la cerveza ya cuesta 50 pesos. Sí, sigues debiendo 100 pesos, pero ahora esos 100 pesos solo compran 2 cervezas en vez de 20. Tu deuda real se evaporó. Ahora veamos tu situación con honestidad brutal. Compras una casa de $200,000 con un interés del 7% a 25 años. Tu pago mensual es aproximadamente $1,400. Si ganas $2,000 al mes, estás dedicando el 70% de tu ingreso a la hipoteca, similar al porcentaje inicial de tu padre. Pero la inflación ahora es baja. Los economistas y políticos celebran esto como un triunfo de la estabilidad económica. El 2 o 3% anual es el objetivo. Y en muchos sentidos, la baja inflación es buena para la economía en general. Pero para ti como deudor hipotecario es devastador. Porque si la inflación es baja, los salarios también crecen lentamente. 5 años después de comprar tu casa, probablemente ganas $2,200 o $2,300 al mes, un incremento miserable. Tu hipoteca de $1,400 sigue consumiendo casi el 60% de tu ingreso. 10 años después, tal vez ganas $2,800. Tu hipoteca todavía representa el 50% de tu ingreso. 15 años después, cuando finalmente empiezas a sentir algo de alivio, ya estás cerca de los 45 años y has dedicado la mejor parte de tu vida adulta a ese pago. Tu padre tenía una hipoteca que se hacía más ligera automáticamente cada año. Tú tienes una hipoteca que es una piedra atada a tu cuello durante décadas. No es lo mismo, la matemática no miente. Y cuando alguien te dice yo también me sacrifiqué, no está considerando que su sacrificio tenía una fecha de expiración incorporada gracias a la inflación, mientras el tuyo es una condena de 25 años. Pero espera, porque ni siquiera hemos llegado a la parte más frustrante de esta historia: el enganche. En la época de tus padres, los bancos prestaban con enganches del 5 o incluso 0%. Existían programas gubernamentales diseñados específicamente para facilitar el acceso a la vivienda.
El banco veía que tenías un trabajo estable, verificaba que no fueras un criminal buscado y te aprobaban. La casa misma era la garantía. El sistema estaba diseñado para que la gente pudiera comprar. Hoy, después de múltiples crisis financieras, los bancos exigen entre 20 y 30% de enganche. Para tu casa de $200,000, necesitas tener entre $40,000 y $60,000 en efectivo, líquido, disponible, esperando pacientemente en tu cuenta bancaria. Si ahorras $500 mensuales, lo cual ya es heroico considerando que pagas renta, comida, transporte y ocasionalmente quieres recordar lo que se siente ser humano y no solo una máquina de trabajar y ahorrar, necesitarías entre 7 y 10 años solo para juntar el enganche. Una década de disciplina perfecta, 0 emergencias médicas, 0 reparaciones de auto inesperadas, 0 bodas a las que tienes que asistir con regalo. 0 absolutamente nada que interrumpa tu plan maestro de ahorro. Y eso asumiendo que durante esos 10 años los precios de las casas se congelan mágicamente y no siguen subiendo. Pero obviamente no se congelan, siguen subiendo. 5, 7, 10% anual dependiendo del mercado. Es como tratar de subir por una escalera eléctrica que va hacia abajo. Técnicamente puedes hacerlo si corres lo suficientemente rápido, pero para la mayoría de la gente es matemáticamente imposible. Tu padre no tuvo que correr en esa escalera hacia abajo. Él simplemente se subió cuando estaba detenida. Y aquí es donde llegamos a lo que yo llamo la trampa de la renta perpetua. Es un ciclo que garantiza que millones de personas nunca acumularán patrimonio inmobiliario. Funciona así. No puedes comprar porque no tienes enganche. No tienes enganche porque pagas renta. La renta es tan alta que después de pagar todos tus gastos esenciales, lo que queda para ahorrar es risible comparado con lo que necesitas. Y mientras ahorras esa cantidad risible, los precios suben y tu meta se aleja más cada mes. Pero la verdadera perversidad del sistema es esta. Mientras pagas renta, tu casero está usando tu dinero para pagar su hipoteca. Cada mes, tu cheque de renta se convierte en equity para otra persona. Estás literalmente construyendo la riqueza de alguien más mientras la tuya permanece en cero. Y cuando tu casero se retire, tendrá múltiples propiedades pagadas que heredarán sus hijos. Propiedades financiadas en gran parte por décadas de tus pagos de renta. Sus hijos empezarán la vida adulta con activos. Tú empezarás con nada y tendrás que jugar exactamente el mismo juego imposible. Es un sistema de clases heredado, donde los que tienen propiedades se hacen más ricos generacionalmente. Y los que no las tienen quedan atrapados subsidiando esa riqueza. Y antes de que digas, bueno, es oferta y demanda, así funciona el mercado libre, déjame contarte sobre algo que cambió fundamentalmente en las últimas 2 décadas y que muy poca gente discute abiertamente. Las casas dejaron de ser principalmente lugares donde la gente vive. Se convirtieron en vehículos de inversión para fondos institucionales, corporaciones gigantes y fortunas que necesitan dónde estacionar su capital. Estamos hablando de fondos que poseen decenas de miles de unidades habitacionales que antes habrían sido compradas por familias individuales. Estos fondos tienen acceso a capital prácticamente ilimitado a tasas preferenciales. Cuando tú vas al banco a pedir tu hipoteca, te cobran 7 u 8%. Cuando un fondo institucional pide prestado, consigue tasas del 3 o 4% porque el banco sabe que hay 0 riesgo de que no paguen. Entonces, cuando estás compitiendo por una propiedad, no estás compitiendo contra otra familia como tú. Estás compitiendo contra una entidad que tiene $100 millones disponibles y puede pagar en efectivo hoy mismo. No importa cuánto has ahorrado, no importa cuánto te esfuerces, las matemáticas simplemente no están a tu favor. Y aquí está la ironía cruel que debería enfurecerte. Esos mismos fondos que compraron las casas que podrías haber comprado ahora te las rentan. Te cobran mensualmente por vivir en propiedades que te quitaron la oportunidad de poseer. Y con ese dinero de renta compran más propiedades, creando un ciclo de concentración de riqueza que se alimenta de tu incapacidad de comprar. Tu padre no tuvo que competir contra fondos con recursos ilimitados. Competía contra el vecino de al lado que ganaba aproximadamente lo mismo que él. Era una competencia justa en un mercado relativamente equitativo, pero aún hay más capas de injusticia que hacer visible. El costo de todo lo demás. Cuando tus padres eran jóvenes, la universidad era gratuita o casi gratuita en la mayoría de países latinoamericanos. En España las matrículas eran simbólicas, salías de la universidad sin deuda. Comenzabas tu vida laboral en cero, no en menos 50,000. Hoy, incluso la educación pública tiene costos significativos. Si optaste por privada para tener mejores oportunidades, probablemente terminaste con una deuda que te acompañará durante años. Cada mes que pagas tu préstamo estudiantil es un mes que no ahorras para tu enganche. La ironía es que necesitaste esa educación cara para conseguir el trabajo que supuestamente te permitiría comprar la casa que ahora no puedes permitirte. Tus padres tenían trabajos con seguro médico incluido.
pensiones garantizadas, estabilidad laboral y la expectativa razonable de que el Estado social los cuidaría en la vejez. Tu generación tiene que comprar seguro médico privado, ahorrar para un retiro incierto porque las pensiones públicas están colapsando y además prepararse para cuidar económicamente a tus padres cuando sus pensiones no alcancen. Cada uno de estos costos reduce tu capacidad de ahorro. Son fugas en el bote que tus padres nunca tuvieron que tapar. Y luego está la tecnología. En 1990 tus padres no pagaban internet, teléfono celular, streaming, software, almacenamiento en la nube, ni ninguno de los servicios digitales que hoy son prácticamente obligatorios para funcionar en la sociedad moderna y mantenerte empleable. No te estoy diciendo que canceles Netflix para comprar una casa. Ese argumento es insultantemente simplista. Pero el punto es que tu presupuesto tiene categorías enteras de gastos que no existían. Y todas compiten por el mismo dinero que supuestamente deberías estar ahorrando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque probablemente estás esperando que ahora te dé una solución mágica. Lamento decepcionarte. No hay solución mágica. Cualquiera que te diga lo contrario está vendiéndote algo. Pero hay realidades que vale la pena considerar. La geografía importa más que nunca. El ratio de accesibilidad varía dramáticamente. Hay lugares donde todavía es matemáticamente posible comprar con un salario promedio. Ciudades secundarias, zonas en desarrollo. El problema es que no siempre coinciden con dónde están los mejores trabajos. Es una decisión difícil que tu generación tiene que hacer y que la de tus padres no. ¿Dónde puedes permitirte vivir versus dónde puedes ganarte la vida? El trabajo remoto cambió algunas reglas. Si puedes trabajar remotamente con salario de ciudad grande mientras vives en lugar más accesible, tienes una ventaja real. No es solución para todos, pero es una estrategia válida para algunos. Y tal vez, solo tal vez, necesitamos redefinir qué significa el éxito financiero. Por décadas el camino era: trabaja, compra casa, construye patrimonio, retírate. Ese camino ya no existe para millones. Seguir midiéndote por esos estándares obsoletos es garantizar tu miseria permanente. Quizás el éxito no es comprar una casa a los 30 como tu padre. Quizás es construir un portafolio de inversiones diversificado. Quizás es desarrollar múltiples fuentes de ingreso. Quizás es simplemente no estar ahogado en deudas mientras otros de tu generación apenas sobreviven. Porque aquí está la verdad final que necesitas internalizar. Tu padre no era un genio financiero, no tenía disciplina sobrehumana, no se sacrificó más que tú. Vivía en una época donde las matemáticas trabajaban a su favor, donde la inflación pagaba sus deudas, donde los precios eran alcanzables, donde el sistema estaba diseñado para que la clase media accediera a la vivienda. Y tú no eres un fracaso, no te falta disciplina, no eres más flojo. Vives en una época donde las matemáticas trabajan contra ti, donde la inflación baja significa que tus deudas permanecen pesadas, donde los precios crecen más rápido que tu capacidad de ahorro, donde el sistema favorece a los que ya tienen capital. La próxima vez que alguien te diga que si te esforzaras más podrías comprar como ellos, tienes dos opciones. Puedes intentar explicar todo esto, aunque probablemente no quieran escucharlo porque requiere admitir que su éxito tuvo mucho de suerte histórica. O puedes simplemente asentir, tomar tu bebida y recordar internamente que no estás jugando el mismo juego. Las reglas cambiaron. Y tal vez necesitas escribir tu propio manual de éxito en lugar de seguir uno obsoleto. Así que ahí lo tienes. No es un misterio, es matemática fría, es historia económica, es un sistema que cambió sin avisar. Tus padres no eran mejores, jugaron un juego más fácil y tú no eres peor. Simplemente te tocó modo difícil sin que nadie te explicara que cambiaron las reglas a mitad de partida. Eso es todo por hoy en Finanzas Ninja para Mortales. Si este video te dio una perspectiva diferente, compártelo con alguien que lo necesite. A veces lo más valioso es saber que no estás loco, que el problema no eres tú y que hay razones reales para tu frustración. Nos vemos en el próximo video.